Pero no creo que sea una placa y fondo de un chiquitito. Es una placa, pero si lo agregás en el fondo ese, capaz que te pasás de una placa. Te van a vender con media placa o un cuarto de placa en la casa de carpintero. En Neuquén Madera no, venden placas enteras. Por Está eso, buena la la placa la comprás acá en Cisco, el resto lo pedís en Neuquén. Y acá en Cisco puedes comprar un cuarto de la placa. O la mitad, va a necesitar la mitad para mí, para eso. Porque, porque esta placa es un poco más chica. Creo que es de unos 60 por unos 75 o como para chamucharte. No es tan chica. Es un poco más chica, pero no es tanto lo que digo. Hola, le quería consultar, profe, ¿hasta qué parte dejó grabada del bloque 3? Del bloque 3, ¿hasta qué parte? Perdón, no escuché bien la última parte. ¿Hasta qué parte dejó grabada de los ejercicios? Ah, de los suplementarios, cierto. Ahí le voy a, antes de arrancar con esto entonces, bueno, entonces para que borre ahí está. Voy a dejar acá al costadito, así queda grabado en este. El ejercicio 1 que quedó fuera de la grabación, de los suplementarios. Aquí estamos, lo hacemos ahora, ahí va. El 1 de los suplementarios nos da una función general, una cuadrática f de x a x al cuadrado más bx más c. Y nos pregunta, nos da el valor de f en menos 2, que resulta ser 0. F en menos 2 es igual a 0. Y además, menos b sobre 2a es igual a 1. Y nos preguntan los ceros de la función. Nos dice que menos b sobre 2a es igual a 1. Y nos pide los ceros. Bueno, vamos a hacer un grafiquito de nuestra función. Nosotros sabemos que en el menos 2 es igual a 0. Es decir que acá tenemos el menos 1, acá tenemos el menos 2. Pasa por este puntito. No sabemos si hace esto o hace por ahí esto. O tampoco sabemos en realidad si hace esto. No sabemos ni para qué lado va del menos 2, honestamente. Pero después nos dice que menos b sobre 2a es igual a 1. Recordemos que menos b sobre 2a es la coordenada x del mínimo o del máximo, ¿no? Dependiendo de si tiene mínimo o máximo. No tenemos ni idea de cuál de los dos casos estamos, pero es la coordenada x de alguno de los dos. Y eso es 1. Es decir que ahí tenemos el menos 2, acá tenemos el 1. Es decir que acá alcanza o su máximo o su mínimo, suponiendo que está más o menos por ahí. Entonces, bueno, sabemos que al menos va para este lado. Hace una cosa así o hace una cosa así. Vamos a suponer entonces que hace una cosa así. Si hace para el otro lado, si nos imaginamos para el otro lado, vamos a ver que es exactamente lo mismo. Lo importante de para resolver este ejercicio, porque nos pide los ceros. O sea, hay uno que ya lo tenemos, nos falta solamente este cero. Queremos saber dónde está eso, ese punto. Es decir, dónde interseca al eje X del otro lado. Pero bueno, recordemos que habíamos hablado de la simetría esta que tiene la función cuadrática. Una función cuadrática es si yo la corto en el eje donde está su mínimo o su máximo, es simétrica para la derecha y para la izquierda. Es exactamente igual.
Entonces, si acá a distancia, esta distancia entre el 1 y el menos 2 es 3. Yo sé que si me corro 3 unidades hacia la izquierda desde el 1, voy a encontrarme con un 0. Por lo tanto, si me corro 3 unidades para la derecha desde el 1, me tengo que encontrar con un 0 también. Por esta simetría que tiene la función cuadrática. Y si me corro 3 unidades a la derecha desde el 1, estoy en el 4. Es decir, que el otro 0 de la función, f en 4, también es 0. Es el 0 que nos faltaba. Ya sabíamos que f en menos 2 era 0 por la consigna. Es decir, que te den un 0 y que te den la coordenada x del mínimo o máximo de la función es lo mismo que te den los dos ceros. Justamente el otro 0 lo encontrás moviéndote la misma distancia para el otro lado. De la misma forma que si te dan los dos ceros, vos podés encontrar la coordenada x del mínimo o máximo tomando el punto medio. Dale, muchas gracias. Profe, Sí. cuando el coeficiente principal era positivo, las patas iban para arriba, ¿verdad? Sí, efectivamente. Porque acá te da positivo el primer coeficiente de la función. No me dice en realidad el signo de A. Ah, Podría ser positivo como podría ser negativo. Es decir, yo acá dibujé una de las dos opciones, pero la otra opción también era que la función haga una cosa así. perfecto. Pero no importa, por el 4 va a pasar también, porque va a ser simétrica igual. Ah, bueno. Cuando saque la fórmula de la función de 2 de 4, ahí sabré si es positivo o no, digamos, sobre la recta. Acá encontrar los coeficientes A, B y C no creo que sea muy viable. Ah, hasta ahí termina el ejercicio entonces, ¿no? Hasta ahí que sí, porque les pide los ceros nada más. A las intersecciones, claro. Claro. O sea, del punto 1 la diferencia. Claro, exactamente. Con este argumento ya casi que no tiene cuenta este ejercicio, es medio como un argumento de simetría. Bueno, está bien. Pero, no, encontrar, bueno, B y C por ahí salen, pero A no lo van a poder encontrar. Claro, porque yo apliqué Bhaskara en esa y me salió que no podía hacerlo. Claro, no te da... Claro, me da dentro de la raíz me daba negativo, menos 80 y algo creo que daba. Y que no puede ser, si la raíz negativo no te da, Claro. olvídate de sacar la recta nomás. Por eso, Claro. parecía raro. Sí, no, aplicando Bhaskara acá siento que te falta bastante información. Sería medio incómodo. Sí, por eso mismo. Yo arranqué por eso. Sácame la duda. Ahí quedaría resuelto, profesor. Sí, y ahí está resuelto. Estos serían los ceros. Menos 2, que es el que te daban, y 4 sería el otro cero. ¿Y la máxima, profe? El máximo no lo vamos a poder encontrar. Ahí está parte del problema. Si tuviésemos el máximo, sí, podríamos encontrar por completo la función. El problema es que nunca sabemos cuánto vale el máximo. Sabemos cuál es la coordenada x del máximo, o del mínimo, ¿no? Acá yo la dibujé para un lado, pero podría estar para el otro. Pero no lo tenemos, no lo da como dato. Pero bueno, por suerte nos piden información, nos piden poca información, no nos piden toda la función, sino solamente sus ceros. Esa línea de la curvatura no va. ¿Cómo? ¿Este dibujo así que hice yo? Ese dibujo, digamos, no va, la parte que apuntó para abajo. No necesariamente. Este otro es igual de válido. Así. Listo. Podría ser cualquiera de las dos. Buenísimo. Podría ser incluso esta también. Que es más empinada que la otra. Como no sabemos cuánto vale el mínimo o el máximo, no podemos ubicar qué tan drástica es la función, qué tanto sube y baja. Todas esas opciones son válidas. Pero todas pasan por los mismos ceros. Así que está todo bien. Buenísimo, gracias. Como que tenemos una cuerda ahí girando. Muy bien. Volvemos a función trigonométrica. La idea acá, bueno, sí. Consulta, esto lo está grabando, ¿cierto? Sí, está grabando esta. Buenísimo, gracias. Ya están subidas en el canal las primeras 3 bloques de hoy. Pero sí, gracias por hacerme acordar porque me suelo olvidar.
Bueno, arrancamos con... Ah, el de... Antes de arrancar con eso, me acabo de acordar. El del módulo 2 de función cuadrática, el ejercicio el segundo. ¿Lo llegaron a ver? ¿Lo pudieron hacer? ¿Se les complicó? A ver si lo encuentro por acá. No llegué a hacer. Yo Yo tampoco, te profe, quería no llegué. consultar sobre ese. ¿Cómo? ¿Habías dicho, perdón? ¿Alguien había preguntado algo? O escucho mal. No, profe, me había preguntado si habíamos llegado y yo le estaba diciendo que no había llegado a esa parte del cuadernillo todavía. Ah, está bien, está bien. No, yo por si se le había complicado en algo en particular de este. Considerando lo que hicimos en el video de hoy, este ejercicio es bastante más sencillo. Más del estilo de lo que por ahí sale va a haber en el trabajo práctico evaluativo. Pero nada, les pregunta de alguna manera encontrar máximos y mínimos escondido en un problema de física, pero es definitivamente encontrar ceros máximos y mínimos de funciones cuadráticas. No tiene muchas complicaciones geométricas, para nada comparado con el que hicimos el último del bloque anterior, así que debería salir. Ahí va. Buenísimo. Bueno, del tema este de trigonométrica, vamos a arrancar un poquito definiendo por ahí la parte que a mí me pareció más pesada teóricamente de lo que es función trigonométrica, que me imagino que por ahí las han escuchado, son las funciones coseno, seno y la tangente. Esas son las tres funciones principales con las que nos vamos a focalizar nosotros. Después tenemos las inversas de cada una de estas, el arcoseno, el arcocoseno y el arcotangente. Y hay infinidad de construcciones sobre trigonométricas de funciones derivadas de estas, pero bueno, lo que nos va a interesar a nosotros son estas tres, más que nada porque las vamos a aplicar casi exclusivamente a geometría nosotros. Y el asunto acá a resolver un poquito es el argumento de estas cosas. Es qué es lo que va dentro de las funciones estas. Hasta ahora estuvimos laburando con funciones que recibían números reales. Y acá siguen siendo números, pero tienen una salvedad a hacer. Y viene de la historia de cómo surgen las funciones estas. Principalmente estas dos primero. Después nos vamos a meter con la tangente. Pero bueno, originalmente se empezó a estudiar el tema del círculo. Y tratar de encontrar... Bueno, en principio lo primero que uno querría hacer es describir todos los puntos que están en un círculo. ¿Qué puntos son los que están en un círculo de... Vamos a suponer que este círculo tiene radio 1. Bueno, son los puntos de la forma, los x, y, son los puntos del plano, tales que, eso significan los dos puntitos, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. ¿De dónde surge eso? Si nosotros tomamos un puntito como por ejemplo este en el círculo, y dibujo un triángulo rectángulo, ahí va, que me lleve desde el centro del plano hasta el puntito, y después dibujo los catetos. Este lado que está acá, a esta altura, es la coordenada y del punto, ¿no? Justamente la estoy escribiendo del otro lado, pero es esta altura, es la coordenada y. Y esta altura, la base del triángulo, es la coordenada x del punto. Y Pitágoras me dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero bueno, la hipotenusa, que es el lado largo este que está acá, vale 1 porque es el radio del círculo. O sea que la suma de los cuadrados de x y de y va a ser 1 al cuadrado, bueno, que es 1, ¿no? Ahí lo reducimos un poquito. Y todos los puntos del círculo van a cumplir esto. Acá lo hicimos con ese en particular, pero cualquier otro que agarre puede hacer exactamente lo mismo y me da que la suma de los cuadrados de las coordenadas tiene que ser 1. Justamente esta fórmula que está acá es lo que es la distancia en el plano. Sin la raíz, ¿no? Pero bueno, por ahora nos vamos a preocupar por... Como da 1, ¿viste? No nos importa la raíz. Pero bueno, vamos a analizar un poquito porque hay una correspondencia acá. Yo a este punto lo podría describir por sus coordenadas, x e y,
O lo podría describir por este angulito que está acá, por ejemplo, también. Si yo te digo el punto que forma un ángulo, a ver, de, digámosle, 90 grados. El punto que forma un ángulo de 90 grados con el eje X, y uno lo puede ubicar sin dudas en el círculo. Es decir, vamos a quedar con un solo punto, hay una única opción. El único punto del círculo que está a 90 grados con el eje X es ese. Es el 1, 0, 1. Es ese que está ahí arriba. Si yo ahora les digo, bueno, el que está a un ángulo de... Bueno, vamos a hacer la correspondencia acá, así no se confunde. Ahí va. El que está a un ángulo 180 grados, bueno, es dar toda la vuelta, 180 grados es acá. Es este punto que está acá, es el menos 1, 0. Este es el que correspondería a los 180 grados. Si ahora les digo 270 grados, que es hacer 180 grados y después 90 grados más, es este puntito que está acá. Es el 0 menos 1. Este es el que corresponde a los 270 grados en el ángulo. Y bueno, por último, el de 360 grados, y es el original, es el 1, 0. Corresponde a los 360 grados. O lo que es lo mismo, al 0, ¿no? A los 0 grados también. Corresponde a cualquiera de los dos. Justamente dar toda la vuelta completa es lo mismo que haberme quedado donde empecé. Y ahora puedo empezar a pasarme. Si yo en vez de ir a 360 me sigo girando y voy a 450 grados, vuelvo al 90 grados, es lo mismo. Como que cada 360 grados vuelvo a empezar en el círculo. Pero bueno, si nos restringimos y decimos, bueno, admitamos solamente números entre el 0 y el 360 grados. Si solo te permito darme puntos, ángulos en ese intervalo. Bueno, entonces la relación con los puntos del plano es única. Para cada punto del plano, perdón, del círculo unitario este, que lo habíamos escrito con una C, creo que lo escribí arriba, sí, este conjunto, es única. Si yo agarro un punto de la circunferencia, tomamos por ejemplo este, bueno, encuentro su ángulo trazando una recta hasta el centro y midiendo ese ángulo. Y si a mí me dan un ángulo, por ejemplo me dicen este ángulo, bueno, encuentro el punto trazando una recta que forme ese ángulo con el eje X y me fijo dónde corto el círculo. Y como me restrinjo a los ángulos desde 0 a 360 grados, esta relación es única. Para un ángulo existe un único punto en la circunferencia y para cada punto de la circunferencia hay un único ángulo que corresponde. Estaba sacando el coseno y no. Y ahí justamente esta unicidad en la correspondencia nos dice, bueno, yo del punto al ángulo tengo una función, como para encontrarlo, tengo que tener una asignación, y del ángulo al punto tengo que tener una asignación para encontrarlo. Del punto, ahí va. Entonces, ¿esa relación cuál va a ser? Bueno, va a ser la dada por las funciones trigonométricas, justamente. Dado un ángulo, el punto, ¿cómo lo encuentro? Dado un ángulo alfa, el punto es el coseno de alfa. Profe, Sí. disculpe que lo interrumpa. ¿Puedo volver a explicar de vuelta que me perdí en esa parte? Por favor. Dale. Ahí arrancamos. Ahí va. Seno de alfa. Bien. Nosotros arrancamos con el círculo unitario, que es este círculo que tenemos acá, de radio 1, es decir, la distancia, el radio, perdón, del círculo es 1. Y tomamos un punto cualquiera en el círculo, un punto cualquiera con coordenadas x, y en la circunferencia de este círculo, en esta circunferencia, perdón, va a cumplir que su coordenada x y su coordenada y, cuando las elevo al cuadrado y las sumo, me da 1. Justamente ¿por qué? Porque puedo formar este triangulito que acá está en naranja, o en rosa, y los catetos resultan ser la coordenada x y la coordenada y del círculo, del punto, perdón. Y la hipotenusa del triángulo este es 1, que es el radio del círculo. Entonces, por Pitágoras, tenemos que la suma de las coordenadas x e y al cuadrado me da 1. Así es como describo cada punto del círculo. Ahora, hay otra forma de describir los puntos del círculo sin usar las coordenadas x e y, que es vía los ángulos.
yo puedo decirte, en vez de el punto 0,1, que sería el que está arriba en el círculo, te puedo decir, bueno, el punto que está a 90 grados del eje X. Vos te parás en el eje X y empezás a girar, y cuando hagas 90 grados, pará, y el punto correspondiente en el círculo es el que te estoy diciendo. Podés hacer lo mismo con cualquier ángulo. Si lo haces con 180 grados, bueno, obtenés el menos 1, 0. Si lo haces con 270, obtenés el 0, menos 1. Si lo haces con 360, ahí volvés al principio, volvés al 1, 0. Que te lo podría haber descrito con el ángulo 0. Te podría haber dicho, bueno, el punto que forma un ángulo 0 con el eje X. Bueno, y es el 1, 0. El de los que están en el círculo, ¿no? Entonces, si nosotros nos restringimos solamente a los ángulos desde el 0 hasta 360, no le estoy dejando a... O sea, si le digo a alguien, bueno, describime un punto en el círculo a partir de su ángulo, pero solo decime ángulos entre 0 y 360. ¿Por qué? Porque si me dice algo más grande que 360 grados, es como volver a empezar a recorrer el círculo. Entonces me estaría repitiendo los números. De esta manera me queda un único ángulo asignado a cada punto del círculo. Esa relación es biunívoca, es biyectiva. Para cada punto de la circunferencia tengo un único ángulo, que es el ángulo que forma con el eje X, y para cada ángulo tengo un único punto, que es el punto dado por, bueno, genero un triángulo, con ese ángulo, y esta línea, donde corta la circunferencia, es el punto que estoy buscando. Esa construcción, para a partir del ángulo encontrar el punto, parece un poquito rebuscada, porque decís, bueno, pero ¿cuánto vale eso? ¿Qué coordenadas X e Y tiene esto? ¿Cuánto vale acá Y y cuánto vale X? ¿Alguna forma sistemática de encontrar eso? Bueno, la forma sistemática de encontrar eso, dijeron, llamémoslas coseno de alfa y seno de alfa. Si vos me das un ángulo alfa y yo dibujo la recta que forma un ángulo alfa con el eje X, corto a la circunferencia unitaria en un punto que tiene coordenadas coseno de alfa y seno de alfa. Se definen así las funciones, coseno y seno. Y a partir de ahí empezaron a explorar, bueno, qué propiedades tienen estas funciones, qué les pasa, cómo se mueven, qué hacen, ¿no? Acá tengo unos GIFs que están bastante piolas para ver cómo se traduce del punto en la circunferencia a el coseno y el seno. Recordemos, vamos a ver acá, el coseno, ¿quién es entonces en este triangulito? Vamos a hacer un dibujo de nuevo, así queda bien definido. Eje X. El eje X, ¿no? La coordenada X. Tomamos un punto acá. La coordenada X es el coseno de... No, vamos a poner X, vamos a poner alfa. Este es alfa. Es la base, de alguna manera, del triángulo que formo con el punto, y la altura del triángulo es el seno. Entonces, si ahora empezamos a rotar este punto, ¿no? El valor de este seno va a ir creciendo ahora, va a ir subiendo el valor del seno porque el triángulo se va haciendo cada vez más empinado, hasta llegar a su máximo acá, y después va a empezar a bajar, ¿no? Un triángulo de este lado, por ejemplo, tiene una altura muy más bajita. Empieza a bajar hasta que está completamente aplastado. Y ahí el seno se hace 0. Y después empieza a subir de nuevo, pero sobre los negativos. Acá tengo una altura negativa, de alguna manera, si se quiere, en el triángulo. Y así podemos seguir girando y ir viendo cómo cambia el valor del seno. Y lo mismo podemos hacer con el coseno. Eso es lo que obtenemos. Ahí estamos. En este if. Acá arrancamos con un puntito. ¿Se ve el mouse? Porque la verdad que nunca lo chequeé eso. El puntero del mouse. Sí, ¿no? Me imagino. Sí, se ve bien. Bien. Acá tenemos un puntito, arrancamos. Esta función azul es el seno, y la función roja acá, o rosa, no sé qué es el coseno. Arranca el seno valiendo casi 0. Acá en el puntito está un poco corrido, pero si arrancamos desde el 0, el seno vale 0. Justamente tenemos un triángulo que tiene altura 0. Y el coseno vale 1, vale su valor máximo, porque es un triángulo que tiene una base que es todo el radio del círculo. Y a medida que empieza a avanzar esto, vemos cómo el seno empieza a ondular, y el coseno hace lo mismo, pero medio como para el otro lado. Están desfasados. Tienen movimientos muy similares, pero corridos. Le quería hacer una consulta, profe. Eso también es para calcular lo de la corriente.
para calcular el periodo de la corriente, ¿no? Claro, efectivamente. Lo que son, bueno, ondas en general, que es todo lo que es electromagnetismo, tanto electricidad como magnetismo, ¿no? De ahí digo electromagnetismo. Hay un montón de aplicaciones más para movimiento ondulatorio, que se le llama o movimiento oscilatorio. Se usan todas funciones trigonométricas, sí, suelen ser cosenos y senos. Ahora vamos a ver las... Sí, sí. aplica también para ejercicio de trifásica también. Se usa mucho también eso. Claro. Y es que ahí tenés de nuevo como una noción de electricidad en el fondo, ¿no? Y tenés un campo que estás describiendo y son todas funciones trigonométricas en el fondo. Vamos a ver ahí cómo se llaman las partes una vez que uno empieza a operar con esto y a transformar un poquito la función. Pero bueno, esta sería como el caso base, donde uno, bueno, define la función coseno y seno, y este sería el dibujo básico que uno tiene. Después uno puede empezar a transformar un poquito estas funciones. Vamos a quedarnos con el seno por ahora. Acá tengo dibujado la función seno. Y ven que acá en la formulita, si llega a ver, tengo una letrita C multiplicando la X y una letrita D que la está multiplicando, la está sumando, perdón. Vamos a agregar una letrita A, B, C, D, y vamos a agregar una E acá adelante multiplicando la función para ver también qué hace eso. ¿Ya vi una letra E? No. Ah, la E es la constante, perdón. Vamos a elegir otra letra porque justo E, ahí estamos. Agregamos F. Ahí va, ahora sí. Bien, ahí ponemos que F es 1 en este momento. Vamos a sumarle 0 por ahora para ver la original y a multiplicarla por 1. O sea, en este momento esta función, aunque tenga un montón de letras, es seno de X nada más. Y el seno de X, como vemos en el 0 vale 0, crece hasta que en este valor de acá, este puntito de acá, que es pi sobre 2, 1, es su máximo. Después empieza a decrecer, cruza el 0 de nuevo en pi, 0, y tiene un mínimo en 3pi sobre 2 menos 1. Acá vemos que esto no lo maneja en ángulos, en grados, está como en múltiplos de pi. Esta notación se llama radianes, vamos a hacer ese detalle, es equivalente a hablar de ángulos, hablar de radianes. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos encontrado que yo podía describir un puntito de forma única con su ángulo. ¿No? Simplemente digo el ángulo y bueno, trazo la recta y es donde corto al eje, o bueno, calculo el coseno y el seno del ángulo directamente. También hay otra forma única de describir ese mismo punto, que es midiendo el arco este. ¿Cuánto del círculo vengo recorriendo? Ahora, ¿cómo calculamos dado un ángulo el arco ese? Bueno, vamos a observar qué pasa si yo recorro todo el círculo. Si yo hago toda la circunferencia del círculo, ¿cuál es el arco? El arco en este caso, bueno, es toda la longitud del círculo, de alguna manera, toda la circunferencia del círculo. Bueno. ¿Cuánto vale? Bueno, calculamos, se calcula como pi por el diámetro, que en este caso es pi por 2 veces el radio, que el radio era 1, así que es 2pi. Esta es la longitud de toda la línea, de todo el borde del círculo. Entonces, si yo recorro, por ejemplo, un cuarto del círculo, bueno, el arco ese va a medir un cuarto de todo el círculo, o sea que es pi sobre 2. Y así en general, si yo quiero encontrar qué múltiplo de 2pi corresponde a un ángulo, tenemos como una descripción muy similar a esa, donde acá le dejamos ir entre 0 y 2pi. Y si a mí me dan un múltiplo de pi, un radián, yo encuentro el ángulo correspondiente, vamos a hacerlo al revés, ahí va, porque va a ser más fácil. Tenemos un ángulo alfa, me dan un ángulo, ¿cómo encuentro cuántos radianes corresponden? Bueno, es
el alfa lo multiplico por 2pi y lo divido por 360 grados. Es prácticamente hacer regla de 3 simple esto. Yo sé que 360 grados corresponde a 2pi, entonces alfa grados corresponde a, bueno, y haces el producto cruzado con regla de 3 simple y te da esta cuenta. Y puedo hacer la vuelta, ¿no? Si a mí me dan un múltiplo de pi, puedo encontrar el ángulo, bueno, ahora multiplicando por 360 grados y dividiendo por 2pi. Hago la operación inversa. Profe, ¿podría repetir eso, por favor? Sí, cómo no. Ahí vamos a describir ahora, de la misma manera que logramos describir un punto de forma única usando su ángulo, lo podemos describir de forma única usando la longitud del arco que recorre ese ángulo. Dado, por ejemplo, acá un ángulo alfa, yo vengo recorriendo para llegar hasta ese punto, ese arco, esta longitud de arco, ¿no? De nuevo, si a mí me dan un punto distinto, como por ejemplo, este puntito que está acá y quiero encontrar el arco, bueno, es esta longitud que está acá. Y es el único punto que recorre esa longitud de arco, ¿no? Cualquier otro punto va a recorrer o más si me paso, o menos si me quedo corto. Entonces tengo de nuevo una descripción de los puntos de la circunferencia a partir del arco que llevo recorrido. ¿El arco entre cuánto se mueve? Bueno, le puedo decir el punto que tiene arco 0, que sería el original, el 1, 0. O puedo dar toda la vuelta. Si doy toda la vuelta, ¿cuánto mide ese arco? Bueno, mide la circunferencia total del círculo, el perímetro total, que me queda pi por diámetro se calcula, que bueno, en este caso el diámetro es 2, porque el radio era 1, entonces nos queda 2pi. Entonces nos estamos moviendo entre 0 y 2pi. Y con eso describo todos los puntos del círculo. Entonces yo a un punto x y de coordenadas x y en el círculo lo puedo describir de 3 formas. Lo puedo describir con sus coordenadas x y, lo puedo describir por el ángulo que dibuja con el eje x, o lo puedo describir con la longitud de arco que tengo que recorrer para llegar hasta ese punto. Esas 3 formas son equivalentes. Si a mí me dan una, puedo encontrar las otras. ¿Cómo hago? Bueno, si a mí me dan un ángulo, usando coseno y seno puedo encontrar las coordenadas x e y. O multiplicando por 2pi, dividiendo por 360 grados, encuentro los radianes, es decir, la longitud de arco que corresponde. Si a mí me dan la longitud de arco, bueno, ahora multiplico por 360 grados y divido por 2pi para encontrar el ángulo. O puedo calcular el coseno y el seno, pero ahora de los radianes. Es decir, le doy el múltiplo de pi. Generalmente las calculadoras, incluso si se fijan, tienen las dos opciones. Para calcular trigonométricas con ángulos, o con grados, o con radianes. Es medio como intercambiable eso. Justamente porque la conversión de radian a grado es multiplicar por un numerito, es 2pi dividido 360. Entonces la calculadora le podés poner para que haga las cuentas en radianes, si es que vos el argumento que le estás poniendo está en esa unidad, y si está en grados, le decís, bueno, no estoy poniendo cosas en grados. Y le marcás ahí, creo que en mi calculadora originalmente era un botoncito al costado, era una palanquita que le cambiabas. Pero en definitiva son intercambiables. El argumento del coseno y del seno, el dominio de esas dos funciones, de alguna manera tiene dos posibles dominios. O bien el de los ángulos del 0 al 360, o los argumentos, las longitudes de arco entre 0 y 2pi. Entonces, volviendo a la función de seno acá, por ejemplo, que nos dice, bueno, alcanza su máximo en pi sobre 2, 1. Pi sobre 2 es la longitud de arco acá. Acá nos está graficando en función de la longitud de arco. Bueno, pero la longitud de arco pi sobre 2 corresponde a hacer un cuarto del círculo, es decir, a 90 grados. En otra escala, este punto estaría en el 91, en la escala de grados. Este otro que está acá, que sería el mínimo, está en 3 pi sobre 2, que corresponde a hacer 3 cuartos del círculo. Entonces corresponde a los 270 grados. Este que está acá corresponde a los 180 grados, que es el pi 0. Es decir, son el 180 0, sería en grados. Y así, para cada punto en radianes hay un correspondiente en grados. La función del dibujo es la misma, nada más que cambia un poquito la escala. Y veamos, si yo ahora empiezo a mover los numeritos estos que están afectando a mi función seno, por ejemplo, vamos a empezar a mover la f.
¿no? Que es lo que está multiplicando por fuera. Esto es lo que en física se llama la amplitud de la onda. Si yo le aumento la amplitud, ves que se vuelve como más, crece y decrece más. La ondulación es la misma, la frecuencia que se llama, que es la distancia entre ceros y ceros, entre ceros consecutivos, es la misma, pero como que es más intensa. Sube y baja más. Si yo le empiezo a mover la d, que es el numerito que está sumando adentro del argumento de la función seno, que es lo que se llama la fase, se mueve para la derecha, o para la izquierda o para la derecha. La desfasamos, es lo que se llama la función. Es más, si yo la desfaso ahí, 1.6, que es más o menos pi sobre 2, la desfasé 90 grados. Y ahora es la función coseno esta. La función coseno es exactamente la función seno corrida a 90 grados. ¿Sí? La volvemos con fase 0 y movemos el múltiplo de x, el c que está multiplicando al argumento, vemos que le cambiamos la frecuencia. Es una onda más, como más esparcida. La vemos. Es como que le toma más dar toda la vuelta. Si lo hago un número muy alto, tengo una frecuencia muy alta, la onda oscila muy rápido, y si le pongo un número muy bajo, oscila muy lento, tengo una frecuencia muy baja. Eso sería el periodo, ¿no, profesor? Exactamente, es el El periodo. periodo que tarda Efectivamente. Claro, esto en es completar cuanto... una vuelta. Pensemos que si yo lo dejo en 1, y volvemos a acercarnos un poquito, entre el 0 y el numerito este que está acá, que es el 2pi, todo el viaje que hizo la función en ese recorrido, pasado el 2pi, que es este, hace el mismo recorrido, el mismo dibujo, ¿no? Es como que hace esta ondita desde 0 a 2pi, y después vuelve a hacer el mismo dibujito, y después el mismo dibujito, y después el mismo dibujito, y así. Ese es el periodo, es cuánto le toma empezar a hacer lo mismo. Y eso es lo que mueve C. Si yo le doy un C muy grande, el periodo se vuelve más corto. Acá, por ejemplo, se empieza a repetir entre 0 y pi, ahora. Se está repitiendo más seguido. Justamente el doble, porque C es 2. Se repite el doble rápido. Y si le doy un C más bajo, ahí le pongamos 0,5, ahora tarda el doble en repetirse. El dibujo recién se repite en este puntito de acá, que es 4pi. En vez de 2pi, tarda 4pi en empezar a repetirse. Justamente la C, que es la frecuencia, cambia el periodo. La frecuencia en realidad es el múltiplo de C por el 2pi. Y bueno, la función coseno es exactamente, las transformaciones de la función coseno es exactamente igual que esta. No hay mucho más. Y ahí, bueno, ahora se me está por cortar. Voy a volver a hacer una transmisión para hablar un poquito de tangente. Y ya con eso quedaría todo el material.